Muy buen día, en este video vamos a trabajar con las hipótesis. Para eso vamos a considerar el concepto de Naman-Korov, que dice: las hipótesis son respuestas tentativas a los problemas de investigación. Se expresan en una relación entre variables dependientes e independientes. Son conjeturas tentativas porque su veracidad se puede evaluar solamente después de que se probó empíricamente. Básicamente nos dice que las hipótesis son afirmaciones que se realizan al inicio del estudio. Son suposiciones que ustedes como investigadores o autores de su tesis van a realizar sobre las posibles respuestas a las preguntas de investigación o los resultados que se pudieran esperar al final de su trabajo. Estas hipótesis deben ser medibles para al final de la investigación poder decir si la hipótesis es válida o no es válida, o sea, si se cumple o no se cumple la hipótesis. Nacen de las preguntas de investigación, deben explicar la relación que se espera entre distintas variables, no deben tener sesgo, o sea, no deben estar cargadas hacia ningún lado, y deben ser claras. Aquí están 4 ejemplos de hipótesis de diferentes tipos de trabajos. La primera dice: el estrés en los primeros años de la adolescencia es 4 veces más nocivo que en la adultez. Vamos suponiendo que se está haciendo una tesis sobre cómo impacta el estrés en las personas. Esa es nuestra tesis. Entonces la hipótesis que nosotros realizamos al inicio de la investigación es esta. Estamos haciendo el argumento, la suposición, la afirmación de que el estrés siempre es más dañino en los adolescentes que en los adultos. Ahora, no es indispensable que las hipótesis que nosotros planteemos se cumplan. Ustedes como investigadores, como tesistas, van a hacer estas afirmaciones y precisamente van a realizar su trabajo de investigación con la finalidad de poder decir si se cumple o no se cumple la hipótesis. Otro ejemplo es: las sociedades con menos problema social son al mismo tiempo de mayor tendencia a suicidio y a la depresión. Otro tipo de hipótesis: la instalación de 300 paneles solares en el rancho reducirá el pago de luz en un 70%. Otro: el aluminio tiene una temperatura de fusión de 660 grados centígrados. Las hipótesis de investigación generalmente las desarrollamos así, una HI. Cuando son varias hipótesis se les pone H1, H2, H3. Generalmente cuando se maneja una hipótesis de investigación o la hipótesis de su tesis, también se acompaña con una hipótesis nula y en algunas ocasiones con una hipótesis alternativa. ¿Qué tipo de hipótesis van a utilizar en su tesis? Bueno, eso ya lo van a platicar con sus asesores. Nada más es importante que sepan que existen y cómo se van a plantear. Generalmente la hipótesis de investigación es la aseveración o la afirmación que ustedes hacen. La hipótesis nula es lo contrario, y la hipótesis alternativa es aquella que no cae en ninguna de estas dos. Aquí tengo unos ejemplos. Estas son las hipótesis descriptivas. Este tipo de hipótesis buscan predecir un dato o valor en una o varias variables. Así como están las descriptivas, hay otras más. Hay unas que son de correlación y unas que son causales, pero generalmente se utilizan las descriptivas, primero pues porque son las de menor complejidad, ¿verdad? Son las más simples de trabajar. Vamos a manejar un ejemplo. Esta es una hipótesis de investigación descriptiva. El 25% de las microempresas comerciales del municipio de Tecomán que iniciaron operaciones en el año 2020 cerrarán en los próximos 3 años. Esa es la hipótesis de investigación que nosotros estamos planteando. La hipótesis nula sería lo opuesto. El 25% de las microempresas comerciales del municipio de Tecomán que iniciaron operaciones en el año no cerrarán en los próximos 3 años.
Y la hipótesis alternativa sería la que no cae en estas dos, que dice más del 25% de las microempresas cerrará en los próximos 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, este sería como el ejemplo de cómo podrían tenerlo ustedes en sus tesis. Un ejemplo distinto. Tenemos la hipótesis de investigación. Entre el 70 y 75% de las cajas populares del municipio de Tecomán cuentan con manuales administrativos. La hipótesis nula, entre el 70 y 75% de las cajas populares del municipio de Tecomán no cuentan con manuales administrativos. Y la alternativa, más del 75% de las cajas populares del municipio de Tecomán cuentan con manuales administrativos. Ahora, les comentaba que también existen hipótesis de tipo correlacional o causales. Las correlacionales especifican la relación entre dos o más variables. Si una se incrementa, la otra también. Si una va hacia abajo, la otra también. Pero también puede ocurrir el caso de que mientras una baja, la otra sube, pero que haya una correlación entre ellas, ¿verdad? O sea, que el sentido en el que va una variable afecta el sentido de la otra. Por ejemplo, el incremento de la presencia digital se relaciona con el incremento del número de clientes que acuden al establecimiento. Hablando, por ejemplo, de hoteles, mientras mayor sea la presencia digital del hotel, mayor va a ser el número de clientes que acuden al establecimiento. Esa pudiera ser una hipótesis. Otra sería, a menor salario, mayor el índice de rotación en las empresas comerciales. A menor salario, mayor el índice de rotación. Quiere decir que mientras, si agarras varias empresas comerciales del centro de Tecomán y revisas sus salarios, pudieras ver que mientras menos es el salario, mayor es el índice de rotación de esas empresas. Ahora, las causales afirman la relación entre dos o más variables y cómo se manifiesta. Establece una relación de causa o efecto. Generalmente, para poder manejarla como causal, se tiene que comprobar primero que hay una correlación. Un clima laboral pobre provoca altos índices de rotación de personal en las empresas comerciales de Tecomán, Colima. Este es un tipo de hipótesis causal. Ahora, ¿cómo es que deben de tenerlo en su trabajo de investigación? Bueno, inician el apartado con su subtítulo, hipótesis. Van a plasmar el concepto de hipótesis con su cita en APA y especificar el tipo de hipótesis que van a plantear. Y después ponen la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que van a plantear de hipótesis? Bueno, eso ya lo tendrían que ver con sus asesores, ya es algo muy propio de cada trabajo de investigación que estén realizando. Obviamente, pues son muy dispersos los temas que están trabajando, entonces quien les pudiera apoyar a determinar qué tipo de hipótesis van a trabajar y cuál sería la hipótesis adecuada, bueno, sería su asesor. La información que les compartí la saqué del libro de Namaskov. Y este video de YouTube, que la verdad se lo recomiendo mucho, está muy interesante, les voy a poner el enlace ahí en la plataforma. Espero les sea de utilidad el video, que tengan un bonito día.